Ecuador Productivo: un debate sobre la estructura económica del Ecuador entre 2019 y 2025. Como introducción, hola, bienvenidos a este video podcast titulado El Ecuador Productivo. En este espacio vamos a analizar la estructura económica del Ecuador durante el periodo de 2019 a 2025. La economía ecuatoriana se organiza en tres sectores principales: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Estos sectores son fundamentales porque determinan la producción de bienes y servicios, la generación de empleo y el aporte del Producto Interno Bruto, conocido como PIB. Durante este periodo, la economía del país ha enfrentado cambios importantes debido a varios factores globales y nacionales. Entre ellos destacan la pandemia del COVID-19, que paralizó muchas actividades económicas, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que afectó el comercio internacional, y los fenómenos climáticos como el Niño, que impactaron a la población agrícola, y finalmente la digitalización, que transformó especialmente el sector de servicios. En este análisis se estudiarán productos clave de cada sector. En el sector primario, el banano y el camarón; en el sector secundario, el chocolate y la leche; y en el sector terciario, el turismo y los servicios bancarios. El objetivo de este podcast es comprender cómo han ido evolucionando estos sectores, cuál ha sido su impacto en el empleo y el PIB, cuáles son los desafíos que enfrenta el Ecuador para lograr un desarrollo económico más equilibrado y sostenible. Distribución territorial del mapa. Para entender mejor la economía del Ecuador, es importante analizar su distribución geográfica. En la región costa, especialmente en la provincia de Guayas, Los Ríos y El Oro, se concentran actividades del sector primario, principalmente la producción de banano y camarón. Estas zonas tienen condiciones climáticas favorables que permiten la alta productividad. En la región sierra, provincias como Pichincha y Cotopaxi destacan por la producción de leche debido a sus condiciones naturales para la ganadería. Por otro lado, el turismo se concentra en ciudades como Quito y en zonas naturales como las Islas Galápagos, que son reconocidas a nivel mundial por su biodiversidad. Esta distribución territorial demuestra que la economía ecuatoriana depende tanto de sus recursos naturales como de su diversidad geográfica. Sector primario. El sector primario es el más importante de la economía ecuatoriana, ya que genera la mayor calidad de exportaciones y divisas. También dentro de este sector destacan dos productos fundamentales del banano, el banano y el camarón. Entre 2019 y 2025, el camarón ha tenido un crecimiento constante y sostenido, llegando a generar aproximadamente $7.200 millones en 2024, lo que lo convierte en el principal producto de exportación no petrolero del país. Este crecimiento se debe a varios factores importantes. En primer lugar, la tecnificación de la producción, que ha permitido aumentar la eficiencia y la calidad del producto. En segundo lugar, la apertura de mercados internacionales, especialmente con China, gracias a acuerdos comerciales que facilitaron las exportaciones. Por otro lado, el banano ha tenido un crecimiento más estable, pero también ha enfrentado momentos de crisis. Por ejemplo, en el año 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania afectó directamente a las exportaciones, ya que estos países eran mercados importantes. Además, los fenómenos climáticos como el Niño han impactado negativamente la producción agrícola, causando inundaciones y pérdidas en las plantaciones. En cuanto al empleo, el sector representa aproximadamente el 28% de la población ocupada, lo que lo convierte en uno de los principales generadores de trabajo en el país. Sin embargo, uno de los mayores problemas es la informalidad laboral.
Muchos trabajadores, especialmente en el sector bananero, no cuentan con contratos formales ni seguridad social. En contraste, el sector camaronero ha logrado avanzar a la formalización debido a las exigencias internacionales de calidad y certificación. En conclusión, el sector primario es fuerte y resiliente, pero depende en gran medida de factores externos como los precios internacionales, los conflictos geopolíticos y los fenómenos climáticos. Sector secundario. El sector secundario se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados, lo que permite generar el valor agregado. En este sector destacan el chocolate y la leche. El chocolate ha tenido un crecimiento muy importante, aproximadamente del 82%, lo que explica la alta demanda internacional y los productos derivados del cacao. Además, la crisis de producción en África, que es uno de los principales productores de cacao en el mundo, permitió que Ecuador aproveche esta oportunidad para posicionarse en el mercado internacional. Esto demuestra que el país tiene un gran potencial en la agroindustria, ya que no solo exporta la materia prima, sino también productos elaborados. Por otro lado, el sector lácteo tuvo una caída significativa en el año 2020 debido a la pandemia, ya que se cerraron escuelas y disminuyó el consumo. Sin embargo, logró recuperarse progresivamente gracias a la modernización de la industria y a la mejora de los procesos de producción. Sector terciario, turismo y banca. El sector terciario es el mayor generador de empleo en el Ecuador, representando aproximadamente el 55% de la población ocupada. Dentro de este sector destaca el turismo y los servicios bancarios. El turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, ya que las restricciones sanitarias limitaron la movilidad de las personas. Esto provocó una caída de más del 50% en el sector, afectando gravemente el empleo y los ingresos. Sin embargo, a partir del año 2024 y 2025, el turismo logró recuperarse gracias a la reactivación económica y al aumento de visitantes internacionales. Por otro lado, los servicios bancarios han mostrado un crecimiento constante, impulsado por la digitalización financiera. La pandemia aceleró el uso de plataformas digitales, permitiendo a las personas realizar transacciones sin necesidad de acudir a una sucursal física. En cuanto al empleo, el turismo presenta altos niveles de informalidad, mientras que el sector bancario ofrece un empleo más formal y especializado. En conclusión, el sector terciario es clave para la economía, pero también es más vulnerable a crisis externas. Análisis comparativo. Al comparar los tres sectores, podemos identificar que el sector primario ha sido el más fuerte y resiliente, especialmente gracias al crecimiento del camarón. El sector secundario se encuentra en crecimiento con un gran potencial en la generación de valor agregado. Mientras que el sector terciario ha sido el más vulnerable, especialmente el turismo, debido a la dependencia de los factores externos. Esto demuestra que el Ecuador necesita diversificar su economía y fortalecer todos los sectores. Introducción al glosario. En esta parte del podcast vamos a explicar algunos conceptos clave que son fundamentales para entender la estructura económica del Ecuador. Estos términos permiten analizar mejor cómo funcionan las estructuras productivas y su impacto en la sociedad. Como primer punto tenemos el PIB, Producto Interno Bruto, es el valor total de todos los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado, generalmente un año. En el caso del Ecuador, el PIB permite medir el sector económico que aporta más al desarrollo del país. Por ejemplo, el sector primario aporta mediante las exportaciones como el camarón, mientras que el sector terciario lo hace a través de los servicios como el turismo y la banca.
es importante porque nos ayuda a entender la economía, cómo va creciendo o disminuyendo. Sector primario. El sector primario incluye todas las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales como la agricultura, la pesca y la ganadería. En Ecuador este sector es muy importante porque incluye productos como el banano y el camarón, que son clave para las exportaciones. Sin embargo, depende mucho de factores externos como el clima a los precios internacionales. Sector secundario. El sector secundario se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados. Un ejemplo claro es el chocolate, que se produce a partir del cacao, o la leche, que se convierten en productos lácteos. Este sector es importante porque genera un valor agregado, es decir, aumenta el valor de los productos y mejora la economía del país. Empleo formal. El empleo formal es aquel que tiene contrato legal, salario fijo y beneficios como seguro social. Por otro lado, el empleo informal no tiene contrato ni protección legal. En Ecuador, muchos trabajadores del sector primario y turismo trabajan en la informalidad, lo que representa un problema social y económico importante. Y valor agregado. El valor agregado es el aumento del valor a un producto cuando se transforma. Por ejemplo, el cacao tiene un valor cuando se convierte en chocolate y su valor es mucho mayor. Este concepto es clave para el desarrollo económico porque permite generar más ingresos y empleo de calidad. Con las preguntas tenemos: ¿es sostenible depender del sector primario? ¿Cómo mejorar el sector industrial en Ecuador? ¿El turismo es una alternativa real al petróleo? ¿O la digitalización beneficia a todos los sectores? Les invitamos a que analicen dichas preguntas con todo lo que les hemos dicho para que puedan dar una respuesta. En conclusión tenemos que el análisis de la estructura económica del Ecuador entre 2019 y 2025 permite comprender de una manera integral cómo los sectores productivos han respondido frente a las diferentes crisis globales y transformaciones internas. Durante este periodo marcado por eventos como la pandemia del COVID-19, conflictos geopolíticos y fenómenos climáticos, se ha evidenciado que la economía ecuatoriana ha mostrado tanto fortalezas importantes como debilidades estructurales que aún persisten. Uno de los hallazgos más relevantes es la fuerte dependencia del país hacia el sector primario, especialmente en productos como el camarón y el banano, los cuales han sido fundamentales para sostener la economía nacional, incluso en momentos de crisis. Esta dependencia ha permitido al Ecuador mantener un flujo constante de divisas, lo que resulta clave en una economía dolarizada. Sin embargo, también pone en evidencia una estructura económica poco diversificada. Sin embargo, también depende en gran medida de la exportación de materias primas y las condiciones del mercado internacional. En este contexto, el camarón ha logrado posicionarse como el principal producto de exportación no petrolera, superando al banano y consolidándolo al Ecuador como uno de los líderes mundiales en este mercado. Este crecimiento ha sido impulsado por la tecnificación de la producción y la mejora de la calidad, hacia la apertura de los nuevos mercados internacionales y acuerdos comerciales, que son estratégicos, como el mercado chino. No obstante, esta expansión también implica riesgos, ya que el país se vuelve más vulnerable a factores externos como la fluctuación de precios internacionales, cambios en la demanda global, conflictos geopolíticos y fenómenos naturales como el Niño, que pueden afectar directamente a la producción y exportación. Por otro lado, el sector secundario muestra señales positivas de transformación, especialmente en actividades relacionadas con la agroindustria, como el crecimiento del chocolate ecuatoriano. Este avance refleja un proceso de generación de valor agregado, que es fundamental para mejorar la competitividad del país y reducir la dependencia de las
de las exportaciones de materias primas. La industrialización permite generar mayores ingresos, diversificar la economía y crear empleos más cualificados y estables. Sin embargo, este sector aún enfrenta importantes limitaciones como la baja inversión de tecnología, la falta de innovación y la escasa diversificación de productos, lo que impide que alcance todo su potencial de desarrollo. En contraste, el sector terciario ha demostrado ser el más vulnerable frente a las crisis externas, especialmente el turismo, ya que ha experimentado una caída drástica durante la pandemia debido a las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras. Esta situación evidenció la fragilidad de los servicios dependientes del contacto humano y el flujo internacional de personas. Aunque el turismo ha mostrado una recuperación progresiva hacia 2025, sigue siendo un sector altamente sensible a factores como la seguridad, la estabilidad política y las condiciones económicas globales. Por otro lado, los servicios bancarios han mostrado una mayor estabilidad, impulsados por la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías, lo que refleja una transición hacia una economía más moderna y conectada. El Ecuador posee un importante potencial económico, gracias a la riqueza de sus recursos naturales y la capacidad de adaptación de sectores productivos. Sin embargo, enfrenta el gran desafío de transformar su estructura económica hacia un modelo más diversificado, sostenible y resiliente. Para lograrlo, es fundamental impulsar políticas que promueven la industrialización, la innovación tecnológica, la educación y la formalización del empleo. De esta manera, el país podrá reducir su vulnerabilidad ante factores externos.